¿Qué tal? Muy contento de que continuamos con nuestro estudio introductorio para entender mejor la Biblia y agradezco tu presencia e invito a que juntos digamos, Dios nuestro que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu procedamos siempre con rectitud y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ya dentro del apartado del Antiguo Testamento, que repito, es lo que sucedió desde la creación del mundo, del cosmos y del hombre hasta la llegada de Jesús a este mundo, iniciando los tiempos de la plenitud. Vamos a ver en este en este Antiguo Testamento, ahí es lo que fueron anotando después de resumir muchas tradiciones, el pueblo judío, eh, el pueblo de la posesión de Dios eterna, y ahí se fue gestando los orígenes de la Biblia. Prácticamente estamos hablando de que, aunque desde antes había la tradición y pasaban de boca en boca los, las enseñanzas, es hasta la época de este Moisés, que estamos hablando más o menos del año 1250 en adelante, cuando se empieza a escribir los acontecimientos relacionados a la historia de la salvación, lo que hasta entonces se había vivido. En, en esta Biblia judía, en esta Biblia hebrea, que es la que da origen a las Biblias griega también y a la cristiana católica, ya sea escrita en latín o en el idioma que tú desees, está constituido por 39 libros. En esos libros, los 5 primeros es lo que para los judíos conocen como su ley. Correctamente, ellos se refieren a ella como la Torá. Para nosotros, estos 5 primeros libros es lo que conocemos como el Pentateuco. Y el Pentateuco para nosotros comprende el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Posteriormente, en la Biblia hebrea se empieza a tratar de los profetas. Los profetas en sí eh, tienen un nombre en hebreo que se llama Neviim. Y estos profetas, ellos hicieron unas eh, separaciones a criterio de acuerdo a su canon, de acuerdo a la regla que ellos siguieron, y entonces ellos ponen que hubo profetas anteriores y profetas posteriores, que dentro de los posteriores hay profetas mayores y hay profetas menores. Y después de esto que te acabo de citar, en realidad viene comprendido en 21 libros. Entonces, después de esto, tenemos dentro de esta nomenclatura hebrea, tenemos el apartado que se llama los escritos, que esos en hebreo le llaman ketubim, es la palabra con que los identifican. Y dentro de los escritos tienen apartados de grandes, de otros de gran magnitud o rollos, y los últimos, que así se llaman, los últimos. Y estos escritos vienen siendo, en total, vienen siendo 13 libros. Por lo tanto, si tú sumas los libros que te he mencionado, vas a ver que son 39 libros. Estos 39 libros son los que constituyen la Biblia hebrea, o ellos le llaman Tanaj, así le llaman
a todo su conjunto de libros bíblicos. A estos libros bíblicos que fueron escritos o en arameo o en hebreo solamente, cuando vino la traducción a la lengua, al idioma griego, los griegos agregaron 7 libros más, que esos 7 libros los conocemos con un nombre especial de deuterocanónicos. Este nombrecito significa que están dentro del Antiguo Testamento, pero que no tienen el reconocimiento canónico para los judíos, pero sí lo tienen para los griegos y para nosotros, los cristianos católicos. Por lo tanto, tanto la Biblia griega como la Biblia cristiana católica, en lo referente al Antiguo Testamento, está integrado por 46 libros, 7 más que los que reconocen los hebreos, los judíos. Circunstancialmente, por el devenir del tiempo y por los problemas de confrontaciones internas, desde la Edad Media, en que hubo el cisma, en que Lutero abandonó, o más bien dicho, en que Lutero fue excomulgado de nuestra Iglesia Cristiana Católica y él fundó el protestantismo, y después de él otros más que siguieron sus mismos pasos, ellos decidieron el aceptar únicamente los 39 libros de la Biblia hebrea. Por lo tanto, aquí te das cuenta de que aquí está sustentado una de las grandes diferencias entre las ediciones cristianas católicas y las que no son cristianas católicas. Llámale protestantes, llámale como quieras. Pero entonces el número de libros es distinto y por lo tanto, pues eso nos lleva a diferencias sustanciales. Ya dentro de lo que viene siendo el Nuevo Testamento eh, parte desde la encarnación de Jesús en los tiempos de la plenitud, de acuerdo al plan divino de Dios Padre y a través del poder del Espíritu Santo, se encarnó Jesús dentro del seno de María, la siempre Virgen, que ella, gracias a su fiat, a su sí acepto, cambió drásticamente la historia, porque gracias a ella pudo estar en su seno los 9 meses de la gestación, los 9 meses del embarazo, Jesús dentro de ella. Eso es innegable, porque Jesús adopta nuestra naturaleza humana con todas sus consecuencias y se convierte en uno más. Por lo tanto, necesitaba una mujer para que lo trajera a este mundo y así fue a través de la Virginal María. Posteriormente, nada más lo cito ahorita, María va a tener una fortísima relevancia porque va a constituirse al final de los tiempos del Nuevo Testamento, se va a convertir en la fiel custodia de la obra religiosa de su Hijo. Y por lo tanto, María es la protectora de la Iglesia y desde sus inicios estuvo al pendiente de cobijar a los apóstoles en la tarea encomendada de llevar la palabra de Jesús hasta los confines de la tierra. Y esto que estamos citando en el Nuevo Testamento está contenida en los evangelios, que son 4, lo hemos dicho, ya comentamos un poco al respecto. Después viene la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana católica, a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Y después tenemos los testimonios epistolares, las cartas epístolas de varios grandes de varios grandes apóstoles, en el caso de Pablo,
apóstol de Cristo por gracias a la visión que tuvo rumbo a Damasco cuando fue su conversión, y en el caso de otros apóstoles, como te puedo citar Juan, Santiago y otros más, que siendo apóstoles, apóstoles directos que convivieron, que conocieron a Jesús, también dejaron constancia de algunas epístolas que nos sirven para afianzar nuestra fe, para darnos conocimientos más profundos acerca de la teología de los primeros tiempos de la iglesia cristiana católica, y eso entonces viene contenido en las epístolas. Y por último, tenemos un libro con el que se cierra el Nuevo Testamento que se llama Apocalipsis, que quiere decir revelación, que en este libro nos habla de ciertos momentos muy particulares de las distintas comunidades cristianas católicas que se fueron fundando en la zona de Asia, en el territorio que en aquellos tiempos se conocía como Asia, pero que tiene una repercusión, como todo lo que es la Biblia, que se puede actualizar. Entonces, cualquier libro de la Biblia que está escrito en un momento determinado, en un ambiente específico, con una intención teológica o una inspiración del Espíritu Santo definida, siempre es materia actualizable, siempre es palabra que tú y yo podemos aplicarla a nuestro día a día hoy. Entonces, eso es una grandeza impresionante que solamente la palabra de Dios en su sabiduría eterna y en la sabiduría también de su unigénito Jesús de Nazaret puede existir. Estos libros del Nuevo Testamento son 27, por lo cual, sumados a los 46 del Antiguo Testamento, nos dan los 73 libros de nuestra Biblia cristiana católica. Este número de libros también los respeta la Biblia griega y, y pues son el fundamento de la palabra de Dios que conocemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Pues vamos avanzando y agradezco tu presencia. Vamos a cerrar esta sesión y continuamos con el mismo entusiasmo en breve.